Entonces deben revisar cuál es la letra que van a desarrollar en esta actividad sin que se repita con sus compañeros. Escribir allí en el foro, como primera medida, cuál es la letra que vamos a desarrollar. Enseguida, pues comenzar a desarrollar sus ejercicios, ¿sí? De forma rápida, de tal forma que como tutora, pues les pueda acompañar y les pueda hacer las correcciones a cada uno de sus ejercicios. También recuerden que pues cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir preferiblemente al correo del campus, ¿listo? Al correo del curso. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy a lo que es el CIPAS de la tarea número 2. Vamos a revisar cómo es que se desarrollan estos ejercicios uno a uno. Vamos a trabajar los 4 ejercicios porque, como les digo, son cortos. Les vamos a revisar los 4 ejercicios de una vez, pero de igual forma, ustedes saben que hay más acompañamientos y que si ustedes desean ingresar, pues no hay ningún problema. Pues que tenemos también B-Learning, tenemos también la web conference, ¿cierto? Encuentros que realmente valen la pena y que también es importante pues que ustedes asistan. ¿Por qué? Pues con el fin de mejorar allí la entrega y de aprender un poco más. Bueno, les voy a compartir acá mi pantalla. Listo. ¿Confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Sí. Listo, perfecto. Bueno, para el desarrollo de la sesión, entonces, ustedes ya saben cómo es, ¿cierto? Que si tenemos alguna pregunta, pues podemos intervenir. De lo contrario, debemos tener el micrófono cerrado. Bueno, vuelvo y les repito, para esta tarea 2, realmente es bien corta la actividad. ¿Qué vamos a tener en cuenta también para este desarrollo de esta actividad? La revisión de las fechas de conferencia, ¿sí? Entonces se las voy a publicar en el foro en el transcurso de estos días porque hubieron unos cambios en esas web. Entonces, en estos días les voy a publicar ahí en el foro y en sus correos para que tengan presente cuáles van a ser esas fechas. Acá tengo gente entrando todavía. Bueno, como segunda medida, pues esas fechas van a quedar en el foro y en sus correos, ¿listo? La agenda del curso. Ustedes saben que cuando nosotros vamos al curso Pensamiento Lógico y Matemático, ¿cierto? Aquí en los entornos, en el entorno de información inicial, ¿sí? Nosotros bajamos y aquí encontramos la agenda del curso. Si bajamos aquí en este link, pues la abrimos, ¿verdad? Esta agenda es muy importante que ustedes la tengan presente. ¿Por qué? Pues para el desarrollo y la entrega de su actividad número 2. No me cargó. Regálenme un segundito que está cargando. Mientras tanto vamos por acá, ingreso a otros estudiantes. No me cargó la agenda. Bueno, resulta que en esta agenda, la agenda le trae específicamente a ustedes la actividad cuándo abre, cuándo cierra, ¿cierto? Y cuál es la fecha que su tutor tiene para entregar las calificaciones. Entonces, disculpan, pero no me abrió. Ustedes ahí revisan, entonces la tarea 1, la tarea 2, perdón, que abrió el lunes pasado, ¿cierto? Y la fecha de cierre, pues es muy, muy importante que tengan eso presente. Acá está. Entonces, dice que la unidad 2, ¿cierto? Que se llama aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, inició el día 8 de marzo, ¿cierto? Y finaliza el 28 de marzo. ¿Por qué enfatizo en la agenda? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente tenemos 20 días para el desarrollo de la actividad, de los cuales pues ya han transcurrido prácticamente 3 días, ¿cierto? 2 días. Entonces, 28 de marzo, y ustedes saben que en los foros solamente se reciben aportes hasta faltando 3 días para el cierre. Esos son los que se alcanzan a revisar. Entonces es muy importante tener eso presente.
Y aquí le dicen cuál es la fecha que su tutor le entrega la realimentación o la calificación. ¿Listo? La semana en la cual se entregan las notas. Entonces estamos en la unidad 2 y pues las notas de la tarea 1, ustedes las van a recibir en campus entre el 8 de marzo y el 17 de marzo. Y el desarrollo de la tarea 2, entonces del 8 de marzo al 28 de marzo. Aquí la agenda le especifica todo con colores y todo. Bueno, es muy importante también que ustedes revisen el foro como tal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que el tutor me da allí en el foro, cierto? Porque es que eso también es importante, hay que leer muy bien. Bueno, para esta tarea 2, entonces, como les decía, ir al foro y escoger una letra, ya sea la letra A, B, C, D o E, que no se repita con sus compañeros y enunciarlo allí en el foro. Tienen que escribirlo, porque si no lo escriben, entonces de pronto mañana entra otro compañero, escribe la letra y cuando yo voy a subir mis no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces de una vez escoger cuál es la letra que van a desarrollar. Y luego pues desarrollar los 4 ejercicios y subirlos al foro uno a uno. No es necesario que suban los 4 el mismo día, ¿sí? Ni que suban los 4 de una vez o hasta que no los tenga desarrollados los suban, no. Si el día de hoy solamente puedo desarrollar mi ejercicio 1, lo voy a subir. Si mañana o pasado mañana desarrollo el ejercicio 2, lo voy a subir y así sucesivamente. Por favor, subir estos archivos en formato Word. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿qué pasa con esta tarea 2? ¿De qué se trata? Pues resulta que en esta unidad 2 vamos a trabajar el tema cuantificadores, ¿sí? ¿Qué son esos cuantificadores? Pues son unos símbolos, ¿sí? Que se utilizan en una proposición lógica para indicar cuántos elementos de un conjunto dado cumplen con cierta propiedad. Entonces, ¿cómo se clasifican estos cuantificadores? Se clasifican con para todo elemento, que es el cuantificador universal, y que se va a simbolizar con esta letra, ¿sí? Que es una A al contrario, y que ustedes la encuentran allá en insertar símbolos. Ustedes van arriba a insertar, y en la parte superior derecha dice símbolos. Allá encuentran todos los símbolos, o en insertar ecuación. Listo, para todo. ¿Esto qué quiere decir? Para todo, y que es un cuantificador universal. Esta letra, que es una E al revés, significa que existe al menos un elemento, y ese se llama cuantificador existencial. Entonces tenemos el universal, que es la A al contrario, y el existencial, que es como una E al contrario. Entonces, como primera medida debemos conocer cuáles son esos dos cuantificadores. Bien. Ejemplo, a partir de P de X es igual, X es menor de 2. Entonces, si lo voy a colocar con el para todo, con el cuantificador universal, todos los números reales son menores que 2. ¿Sí? Para todo o para todo X, tal que X es menor que 2, o siempre voy a tener que hablar con todo, para todo. ¿Listo? Y cuando hablamos del existencial es que existe al menos un número, existe un número real que es menor que 2. O sea, cuando trabajamos vamos a hablar para todo X, ¿sí? Y existe un X o existe al menos un número o al menos un elemento de lo que estemos hablando. Entonces, conociendo ya que este cuantificador universal es el para todo y este es el existencial, vamos a seguir revisando. Para esos cuantificadores lógicos, ¿sí? Que también son llamados cuantores, son los símbolos que determinan la cantidad de una proposición categórica y son de dos tipos. Entonces, miremos, el universal, ¿sí? Que es como les decía, la A al contrario, es el que generaliza. ¿Por qué generaliza? Porque quiere decir para todo X, para cada X, para cualquier X, cualquiera que sea X, sean todos los X, para cada una de las X. Pero nosotros por lo general vamos a utilizar la palabra para todo X. ¿Listo?
En el existencial, que es la E al revés, entonces existe un X, algunos X, existe al menos un X, tantos, cientos, muchos X, existe por lo menos un X, pocos o muchos X, hay al menos un X. Entonces aquí vamos a decir que existe un X, existe al menos un X cuando estemos trabajando con el existencial y con el universal para todo X, ¿de acuerdo? Entonces es como tener esa partecita clara. Bueno, la negación de cuantificadores, que es otra parte que de pronto se va a trabajar. La negación de cualquiera de los cuantificadores se realiza negando la función proposicional P de X y cambiando el cuantificador universal por el cuantificador existencial y viceversa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a negar un existencial, lo niego con el universal, ¿cierto? Y si yo voy a negar un universal, lo niego con el existencial. Si yo voy a negar la palabra algunos, entonces digo que ninguno. Si yo, por ejemplo, algunos perros son negros, si yo voy a negarlo, entonces escribo ningún perro es negro. Ninguno, ¿cómo se niega? Con algunos, o sea, al revés. Si yo tengo ningún gato es blanco, entonces, ¿cómo lo negamos? Algunos gatos son blancos. Sí, con todos, entonces, si yo tengo todos los gatos son blancos, ¿cómo voy a negar esa proposición? Algunos gatos no son blancos. Ahora, al contrario, si yo voy a negar algunos gatos no son blancos, entonces digo que la negación me quedaría todos los gatos son blancos. Entonces, fíjense que aquí está la proposición y aquí me aparece con cuál es que yo debo negar a cada uno de ellos. ¿Listo? Que eso lo vamos a ver en los ejercicios. De pronto ahorita el tema va a ser un poco complicado porque lo están viendo por primera vez tal vez, ¿cierto? Porque de pronto no habían visto el tema. Pero déjenme, revisamos los ejercicios y verá que es muy fácil. ¿Qué pasa? Establecen, bueno, esos cuantificadores, resulta que este es el universal, ¿cierto? Que ya dijimos que era, significaba para todo. Entonces, para todo X que pertenece a se cumple un P de X. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Esto está en parte simbólica y esto está en parte del lenguaje natural, ¿no? Cuantificador universal para todo X perteneciente a se cumple un P de X. Y para el cuantificador existencial, entonces, ¿qué significa el cuantificador existencial? Que existe al menos un X, ¿cierto? O sea, aquí está como el significado de cada uno. Eso es importante tener esto en cuenta. Esta parte, sobre todo, es muy, muy importante tenerla en cuenta. Entonces, universal, que se lee para todo X, y esa parte en símbolos, ¿cómo se lee? Y lo mismo para el existencial. Existe al menos un X, ¿y esto qué quiere decir? Que existe al menos un X que pertenece a, ¿sí? O en A, que se cumple un P de X. En parte simbólica y en parte de lenguaje. El siguiente, resulta que también existe el cuantificador existencial único, ¿sí? Existe un único elemento. ¿Cuándo nos referimos a existe un único elemento? Pues, por ejemplo, existe un único rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ¿cierto? Un único elemento. Existe un único presidente en Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se simboliza? Con la E, pero lleva un signo de admiración. Ese es el existencial único. Bueno, ¿cómo se representa? Existe una única X que pertenece a A, tal que se cumple P de X. O también existe una única X en A que cumple P de X. Entonces, fíjense que acá tenemos la parte simbólica y qué significa cada uno de esos cuantificadores y cómo lo puedo representar. Bueno, resulta que también hay una clasificación de esas proposiciones categóricas. ¿Y por qué les doy esa clasificación?
porque en los ejercicios también lo vamos a ver. Como les digo, ya ahorita revisamos en los ejercicios. Entonces, existe un cuantificador de clase A, ¿sí? Una proposición categórica de clase A, que se denomina universal afirmativo. El esquema es todo ese es P, que si dijéramos un ejemplo, por ejemplo, todos los hombres son mortales, ¿cierto? S es universal y P particular. Existe también una proposición de clase E, que es universal negativa, ningún S es P. Ejemplo, ningún hombre es mortal. S es universal y P en ese caso es universal. Siguen por acá ingresando tarde. Clase I, particular afirmativo. Algún S es P, algún hombre es mortal, donde S es particular y P particular. Y clase O, particular negativo, algún S no es P, algún hombre no es mortal. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Esta tablita nos va a servir más adelante, ya ahorita revisamos en uno de los ejercicios, ¿listo? Bueno, ahora sí vamos con los ejercicios. Resulta que en nuestro ejercicio 1, a ustedes les dan 2 proposiciones y tienen que completarlas de tal manera que sean verdaderas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo debo revisar el tema, ¿cierto? Y escribir aquí algo lógico para esa proposición. Entonces, ¿con qué palabras debemos completar estas proposiciones? Con la palabra todos, ninguno, ¿sí? Algunos. Entonces, por ejemplo, los perros tienen 4 patas. ¿Ustedes qué creerían? Ahí en el chat. ¿Que todos los perros tienen 4 patas o algunos perros tienen 4 patas o ningún perro tiene 4 patas? ¿Qué dice? Voy a revisar por acá el chat. Todos, muy bien. Resulta que, voy a dejar el chat por acá activo para poderlo ver, eso. Resulta que, exacto, todos, muy bien, muy bien. Entonces, así yo debo completar cada una de esas proposiciones, ¿sí me hago entender? Que sea verdadero lo que yo estoy diciendo acá, ¿cierto? Yo no puedo decir que algunos perros tienen 4 patas, porque realmente, si todos son normales, todos, ¿cierto? Completo con la palabra todos. Pues recordemos, vamos a completar con la palabra todos, con la palabra algunos, con la palabra ninguno. ¿Listo? Entonces, ¿será que todos los elefantes vuelan o algunos elefantes vuelan o ningún elefante vuela? Exacto, que sea coherente. Ninguno, muy bien. Entonces vamos a completarlo con la palabra ningún, acá ningún, ¿no? Para que me quede como coherente la frase. Entonces digo que ningún elefante vuela. Exacto, muy bien. Y para, no escribo ninguno elefante, sino ningún elefante, ¿cierto? Exacto, entonces eso quiero que sepan en su ejercicio 1. Si ustedes tienen que analizar lo que ahí les dice y completar con esas palabras, ¿sí? O todos cumplen, o algunos cumplen, o ninguno cumple. ¿Listo? Y deben completarlo acá. Ahora, ¿qué pasa? Entonces ya tenemos completas las proposiciones, ya coloqué que todos los perros tienen 4 patas, ningún elefante vuela. Bien, ahora le dicen definir la simbología del argumento. Pues resulta que para la simbología, como yo aquí dije que todos los perros tienen 4 patas, ¿cierto? Pues yo vengo y copio acá lo mismo. Todos los perros tienen 4 patas. Con la palabra todos, entonces nos vamos a referir a este, ¿listo? Al para todo. ¿Ok? Al para todo. Entonces, para todo X, tal que X es perro y X tiene 4 patas. Entonces lo estoy representando, lo voy a pasar a la parte simbólica. O puedo escribir que para todo X que pertenece a los perros, tal que X tiene 4 patas. ¿Sí? O si ustedes quieren definirlo, como por acá nos lo mostraba el ejercicio, que decía, ay, perdón, para todo X que pertenece a aquí sería el universal, ¿cierto? Tal que P de X. P
Pero atrás ustedes debieran especificar entonces que el P de X es, por ejemplo, los perros, ¿cierto? Para yo poderlo expresar de esta forma. Entonces hay que tener en cuenta eso. En este tema puede haber un poco de enredo, pero también puede haber varias expresiones que son válidas, ¿listo? Bueno, entonces, como estoy trabajando con la palabra todos, entonces trabajo con el para todo. Para todo X que pertenece a perros, tal que X tiene 4 patas. Eso se puede pasar también de una forma más simbólica, que por ejemplo para todo X que pertenece al universal y el tal que puede ser un slash X pertenece a P de X, siendo P de X igual a patas, por ejemplo. ¿Sí? Más simbólico. Pero como les digo, ustedes no se van a complicar, sencillamente lo van a colocar, lo pueden colocar de esa forma, ¿listo? Ah, otra cosa que les iba a recomendar y es que ustedes revisen el anexo a la guía de actividades. Resulta que en el anexo a ustedes les dan ejemplos desarrollados. Entonces, mires en el anexo también, mira. Dice, países son de América del Sur. Entonces, ustedes completan, ¿cierto? Al completar, algunos países son de América del Sur, con la palabra algunos. Entonces, ¿será que todo toro vuela? Ningún toro vuela o algunos toros vuelan. Entonces, ningún toro vuela, ¿cierto? Si lo voy a pasar a simbólico, entonces yo puedo decir lo que les decía, existe, para la palabra algunos, se va a trabajar con el existencial, ¿listo? Entonces, para la palabra todos, con el para todo. Para la palabra algunos, con el existencial. Y para la palabra ninguno, también con el para todo, pero debo negar aquí esta parte, ¿cierto? Entonces, algunos países son de América del Sur, entonces existe un X que pertenece al universal, tal que X es de América del Sur. Ahora, ningún toro vuela, entonces, si yo voy a negar esto, ningún toro vuela, todos los toros X, tal que X no vuela, ¿cierto? Entonces, para todo X que pertenece al universal, X negación de que vuela. ¿Listo? Bien. Ahora le dicen a ustedes el tipo de cuantificador. Pues resulta que para el tipo de cuantificador, entonces, cuando yo hablo de algunos, es existencial, es un cuantificador existencial. Cuando yo hablo de para todo es un cuantificador universal afirmativo. Y cuando yo hablo de ninguno, es un cuantificador universal negativo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente por si en sus ejercicios les aparece así. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de cuantificador? Pues entonces ustedes revisan cómo es que está formada su proposición. Entonces, bueno, algunos son. Bueno, entonces es un cuantificador existencial. Y le pueden colocar que es afirmativo, ¿cierto? Que dice son. Cuantificador existencial y le pueden colocar afirmativo. Ninguno vuela. Universal negativo, porque me dice que ninguno. ¿Sí? Universal negativo. Si dijera todos los toros, por ejemplo, todos los toros tienen 4 patas. Entonces, cuantificador universal afirmativo. Quisiera que en el chat me manifestaran las preguntas que tienen hasta ahí, o si hasta ahí es claro. Jerly, el link de asistencia siempre lo comparto al final para que no genere desorden, ¿listo? Sí, siempre se debe colocar tal que. Ok. Listo, dicen que todo es claro hasta ahora. De igual forma, como les digo, ustedes pueden ir subiendo sus ejercicios al foro y yo allí les voy haciendo correcciones, ¿sí? Si ustedes no entienden la corrección que yo les hago, por favor me escriben al correo del curso. Bueno, profe, es que no entendí en tal parte la corrección que hiciste o algo así. O por Skype. Entonces, tipo de cuantificador, como estamos hablando acá, entonces, como es todos,
¿cierto? Todos tienen, entonces es un universal afirmativo. Ningún elefante vuela, entonces ninguno universal negativo. Entonces hay que tener en cuenta que para todos y para ninguno es universal, pero todos son, todos tienen, todos realizan, todos hacen, es universal afirmativo. Ninguno realiza, ninguno hace, ninguno sí. Universal negativo, porque está diciendo que ninguno. Universal negativo. Listo. Por ejemplo, acá, a ver, vamos a trabajar entre todos. Los gatos son felinos. ¿Ustedes creen que qué palabra va aquí? ¿Todos, algunos o ninguno? Por acá dicen todos, 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 todos. Ajá, muy bien. Muy bien, listo. Entonces, todos los gatos son felinos. ¿Y por qué colocamos todos? Porque resulta que el ejercicio nos dice, complételo de tal manera que sea verdadero, ¿cierto? Todos los gatos son felinos, entonces con la palabra todos. Perro tiene alas. ¿Será que algunos perros tienen alas? Ninguno, muy bien. Entonces, ningún perro tiene alas. Muy bien. Bueno, realmente este nos quedó igualito, ¿no? Ninguno tiene, todos son. Es igualito. Ajá. Defina la simbología del argumento. Entonces, ¿qué pasa? Estos simbolitos, bueno, ahorita no los voy a revisar acá porque... Ah, y en la tablita que les había dicho, mire, ¿sí? Acá me dice cuándo es universal afirmativo, mire, cuando todo ese es P, cuándo es universal negativo, cuando ninguno es, cuando es particular afirmativo, cuando algún es, particular negativo, alguno no es. ¿Listo? Aquí también en el esquema lo pueden sacar. ¿Cuándo es esa clasificación? ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Cómo me quedaría la simbología entonces del argumento para todos los gatos son felinos? Escríbanlo en palabras. Sí, pero resulta que, recordemos acá, que, ay, perdón, para todos, entonces debemos colocar con el símbolo de para todo, ¿no? Para todo X que pertenece a gatos, ¿cierto? Tal que son felinos. Listo. Y para el otro, ningún perro tiene alas. Ahí acá toca colocar en orden. Digamos que aquí yo voy a trabajar con este. Hay que colocarlo ahí nuevamente. ¿Listo? Para saber que estoy trabajando con eso, con esa proposición. Y nuevamente este, ningún perro tiene alas. Entonces yo puedo colocar que existe, pero me voy a copiar de por acá los símbolos. Existe un X que pertenece al universal, tal que lo puedo colocar con un slash, X pertenece a gatos, a perro, perdón. ¿Cierto? Y le doy insertar símbolos, necesito una I. Y resulta que dice que ninguno tiene, entonces, negación de tiene alas, ¿cierto? Insertar símbolos, negación. O sencillamente puedo dejar negación de alas y ya estuvo. ¿Ok? Y existe un X que pertenece al universal, que es perro y no tiene alas. Vuelvo y les repito, si ustedes se ven muy confundidos, intenten hacer el ejercicio y en el foro lo vamos construyendo, ¿listo? Para que no se me vayan a complejar, que de pronto no entendieron. Bien, listo. Para el ejercicio 2. Eso es todo lo del ejercicio 1. Bueno, no tienen que completar nada más.
Para el ejercicio 2, que este es mucho más fácil, dice, todos los estudiantes estudian virtual, algunos estudiantes son virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que lo primero que vamos a hacer es llenar esta tablita, ¿sí? Entonces ustedes buscan y la pueden hacer ahí en Word. Cuadran una tablita, insertan una tablita y la completan. Entonces, proposición, ¿cuáles son nuestras proposiciones? Pues estas dos, ¿cierto? Esa es mi proposición P y mi proposición Q. Lo que yo voy a hacer es pasar esta proposición a este cuadro. Tengamos en cuenta que el cuantificador es esta palabra, todos, algunos, ninguno, ¿sí? Esas palabras. El sujeto, pues, ¿quién es? La cúpula va a ser como el verbo, ¿listo? Y el término predicado, pues, el resto de esa oración, de esa proposición, ¿listo? Entonces, cuantificador aquí, todos, ¿cierto? Lo que yo hago es pasarlo para acá. Sujeto, ¿quién es el sujeto acá? Los estudiantes, cúpula. Entonces, ¿cuál es el verbo que tienen acá? Estudian. Y el término predicado, pues el resto que sobra ahí, en este caso, virtual. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Vamos con la siguiente. Dice, algunos, extraemos algunos para el cuantificador, ¿cierto? Sujeto, ¿quién es aquí el sujeto? Estudiantes. Extraemos a estudiantes para el término sujeto. La cúpula o el verbo, son. Estos son. Y término predicado, virtuales. Listo, ya completé la tablita con las dos proposiciones. Ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Que defina el tipo de proposición con este cuadro. Este cuadrito se llama cuadro de oposición. Ustedes lo pueden encontrar en internet. ¿Cómo sabemos cuál es el tipo de proposición? Pues resulta que yo debo tener en cuenta, ¿sí? Y escribir, voy a llevar para allá mis dos proposiciones, ¿cierto? Ya llenamos aquí el cuadrito, eso es de últimas. Y vamos a colocar cuál será el tipo de proposición. Pues resulta que la guía de actividades también me trae claro esa parte, ¿sí? Que si es universal afirmativo, que si es universal negativo, universal afirmativo, universal negativo, eso ya lo trae especificado la guía de actividades, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a mirarlo acá, con este cuadrito. Resulta que tengo que revisar qué es lo que dice mi ejercicio, ¿cierto? Entonces, miremos, todos los estudiantes estudian virtual, dice la proposición. Quiere decir que todo ese es P, ¿cierto? Dice, todos los estudiantes estudian virtual. Si yo lo comparo acá, ¿cuál es? ¿Todo es P? ¿Ningún es P? ¿Alguno no es? No es este, ¿cierto? Todos es. O sea, quiere decir que es afirmativo, ¿no? Todos los estudiantes estudian virtual. Entonces, eso es de clase A, universal, afirmativo. ¿Sí es claro hasta ahí? Yo escribo acá, proposición P, clase A, y es que es más, en la guía les dice, ahí en la guía les aparece todo, ¿listo? Vamos con la otra, dice, algunos estudiantes son virtuales. Que revisemos, algunos estudiantes son virtuales. ¿Qué clase creen ustedes que es? Cuéntenme en el chat. Algunos estudiantes son virtuales, particular afirmativo, clase I. Muy bien, muy bien. Entonces es un particular afirmativo, clase I. Excelente, muy bien. Entonces vamos allá y completamos, ¿cierto? Que la proposición Q es clase I
¿cierto? Y es que yo lo único que hago es, ajá, muy bien, particular afirmativo. Lo único que yo hago es prácticamente copiar de la tabla, ¿cierto? Copiar de acá, particular afirmativo, universal afirmativo, todo prácticamente lo estoy llevando de acá. Sin embargo, lo que les digo, en la guía de actividades también vienen ahí especificados. Es más, le dicen que si es, completan acá universal afirmativo, proposición en particular y sí, ahí le completan todo, entonces lo pueden dejar así como está en la guía también. Listo, entonces eso, bueno, completamos acá. Clase I, particular afirmativo. Afirmativo. Listo. Resulta que ya tengo para cada proposición la clase o el tipo de proposición, ¿cierto? De que tiene para P y para Q. Pues entonces, ¿ahora qué voy a hacer con este cuadrito? Este cuadrito me lo voy a llevar a Paint. Ustedes saben que yo siempre les desarrollo aquí todo en vivo, ¿cierto? Voy a copiarme este cuadrito y me lo traigo para acá. ¿Sí? ¿Y que por qué para acá? Porque resulta que ahora debo seleccionar, ¿cierto? Porque eso dice la guía, que seleccione en el cuadro qué clases son la proposición P y la proposición Q. Entonces resulta que P es clase A, ajá, y Q es clase I. Entonces yo debo, y se clasifica como subalterna. Muy bien. Entonces voy a seleccionar, debo seleccionarlo, ¿no? Ustedes lo deben seleccionar. Voy a seleccionar de clase A y de clase I. Y si yo selecciono estos dos, resulta que la respuesta es subalterna, como ya me decían por allí en el chat. Esa clasificación me da subalterna. Si su clasificación le da de A hasta O, pues va a ser contradictoria. Si le da de E hasta O, subalterna, ¿cierto? De A hasta E, contraria. De O hasta I, subcontraria. Y así sucesivamente, dependiendo por dónde se crucen. De A hasta I, subalterna. Y listo. Y este cuadrito lo que hago es copiarlo y llevarlo allá al trabajo. Lo copiamos. Ay, yo no sé qué traducción. Utilizo, bueno, yo sé utilizar acá la herramienta de recortes. Y lo que hago es copiar mi cuadrito y llevarlo al trabajo, ya con la selección. ¿Listo? Y entonces aquí debajito concluimos que las proposiciones P y Q son subalternas. Eso también lo debo escribir ahí. ¿Listo? Ahí debajito del cuadro. Obviamente ustedes allá en Word, las proposiciones P y Q se clasifican como subalternas. Y listo. He concluido mi ejercicio número 2. Fácil, ¿verdad? Ese es súper fácil. Solamente llenar el cuadrito, ir a buscar allá en la tablita cómo se clasifica cada uno, si no hay en la misma guía, y decir la clasificación de cada uno, subrayar el cuadrito de oposición y concluirlo. No es más. Es súper, súper fácil. Para el siguiente ejercicio, creo que a mí me faltó un ejercicio. La próxima clase lo revisamos. Viene el de razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Voy a revisar acá el anexo. Entonces, mira, en el anexo teníamos ejercicio número 1, ejercicio desarrollado, ¿cierto? Tal cual como el ejercicio 1. Ejercicio número 2. Entonces, ay, no, resulta que el ejercicio número 2, disculpen, yo les expliqué, fue el 3. El ejercicio número 2 lo voy a explicar de acá. Ejemplo del argumento que me da la guía. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre.
¿sí? Entonces le dicen, identifique el cuantificador y la cualidad. El cuantificador, recordemos que es algunos, ninguno, todos, ¿sí? Entonces, algunos. Y la cualidad va a ser como el verbo, ¿listo? Desde los estudiantes del curso son. Ah, entonces esa es la cualidad. La cualidad o cúpula es como el verbo, ¿listo? Entonces, dice, identifique el cuantificador y la cualidad. Entonces, cuantificador, en este caso, algunos, cualidad, son. Clasificación de la proposición categórica. Entonces, algunos son. Pues resulta que ustedes van a la tablita, algunos son. ¿Cómo se clasifican? Cuénteme. Ay, perdón. Sí, por acá Jessica me está diciendo, esa es la explicación del 3 y este es el 2, ¿listo? Algunos son. ¿Cómo se clasifica? Según esta tabla, cuéntenme ahí en el chat, ¿cómo se clasifica? Muy bien, particular afirmativo, algunos son, algún es, ¿listo? Clase I, particular afirmativo. Pues resulta que acá ustedes escriben que se clasifica como particular afirmativo o particular negativo, bueno, listo, lo que dé cada uno de los argumentos. Ahora le dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Ojo, no se inventen acá proposiciones, listo, es con la misma que me dieron, con el mismo argumento que yo tengo. No vayan a cambiar las proposiciones. Entonces, pongan cuidado. Si acá ya tengo el particular afirmativo, ¿cierto? Que según la tabla son estos, mira, el universal afirmativo, el universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Si yo ya tengo el particular afirmativo, quiere decir que este ya no lo tengo en cuenta. Debo tener en cuenta estos otros 3 y completarlos con el mismo argumento que me dieron, ¿cierto? Entonces voy con el universal afirmativo. Universal afirmativo para algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico. Pues como es universal afirmativo, todos, ¿cierto? Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre, ¿cierto? ¿Qué sigue? Universal negativo. Entonces, como les digo, universal afirmativo. Sigue universal negativo. Entonces, ese es ninguno es. Ah, bueno, entonces ninguno es. Entonces, yo debo escribir allí ningún estudiante del curso Pensamiento Lógico y Matemático es de primer semestre, ¿sí? O también se puede negar, ojo acá, yo lo puedo negar con ese, o también con todos los estudiantes del curso no son de primer semestre. Pero pues para que no se confundan, si ustedes quieren pueden utilizar el mismo de acá. Ningún estudiante de pensamiento lógico matemático es de primer semestre y ya le queda universal negativo con este esquema, ¿listo? Pues para evitar confusiones. O si lo quieren negar con el todos, pero acá deben negar que no son de primer semestre. Esa aclaración ahí, bueno. ¿Quién me falta? Entonces ya tengo universal afirmativo, universal negativo, este era el del argumento, me falta particular negativo. Alguno no es. Entonces yo escribo algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático, ¿cierto? No son de primer semestre, particular negativo. Pregunto, ¿sí queda claro ese ejercicio 2? Por allí me dicen que sí en el chat, espero que sí, que sea verdad. Listo, muy bien. Entonces vuelvo y les repito, con ese esquema Para mí ustedes sí se me gustaría ubican. que me lo repitiera, Listo, listo, ok. por Entonces, favor. con el esquema que estamos viendo acá, ustedes se ubican, ¿listo? Esa tablita también la pueden bajar de internet. Entonces, con esta tablita ustedes se pueden ubicar. ¿Por qué? Porque acá está un ejemplo claro, ¿cierto? Todo ese es P, un ejemplo, todos los hombres son mortales. Ninguno es, ¿sí? O sea, como que se relacionan con el mismo esquema. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? Dice, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre. Como les decía, lo primero que les piden es el cuantificador y la cualidad o cúpula. Entonces, aquí es fácil, algunos, ninguno, ¿sí? Todos. En este caso,
Algunos. Ese es mi cuantificador. Porque es que eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los cuantificadores? Bueno, eso ya lo vimos arriba. ¿Cuáles son esos cuantificadores? Algunos, ninguno, todos. Listo, algunos. Cualidad o cúpula. Son. Listo, ya. ¿Cómo se clasifica esa proposición categórica? Entonces, fíjese que lean muy bien. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre, son. Entonces, algunos son. Ustedes van y buscan, algunos son, mírenlo acá, algún es, ¿sí? Que es lo mismo, algunos son, alguno es lo mismo. Quiere decir que es particular afirmativo. Como su proposición se clasificó aquí, ¿cierto? Entonces usted debe construir las siguientes. O sea, esta no, porque esta ya me la dio el ejercicio. Yo debo construir las otras. Entonces, universal afirmativo, ¿qué dice? Todo ese es P. Entonces, todos los estudiantes, yo debo cambiarme esa proposición por todos. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre. Sí, la estoy acomodando. Siguiente, universal negativo. Ningún estudiante del curso Pensamiento Lógico y Matemático es de primer semestre. Particular afirmativo no, porque ya el ejercicio ya está dado así. ¿Quién me falta? Particular negativo. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático no son de primer semestre. ¿Listo? Entonces, es acomodarla con esta clasificación. Solamente es eso. Ustedes buscan bien que el argumento cuál es, ¿sí? Porque en este caso era este, algunos son. Entonces, era particular afirmativo, que ahí le dice el ejercicio, diga qué clase es. Entonces, bueno, la clase es particular afirmativo. Y le dicen, ahora construya con el mismo argumento las otras tres. Entonces yo empiezo y reemplazo universal afirmativo, todo ese es, ¿cierto? Universal negativo, ninguno es. Particular negativo, algunos no son. Fíjese que es acomodarlo en esta denominación y en este esquema y no es nada más. Y ya estuvo mi ejercicio 2. Ahora sí es claro o hay preguntas en el chat. Listo, dicen que queda claro. De todas formas, yo vuelvo a seguir haciendo cipas y cualquier cosita ahí por el foro. ¿Listo? Muy bien. Bueno, listo. El ejercicio 3. Entonces, el anterior que yo les había dado era el 3, disculpan ahí. Entonces, vamos a revisar el ejercicio 3 que trae acá el anexo. Dice, todos los médicos son especialistas, algunos médicos no son especialistas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Traer las proposiciones, ¿cierto? Y llevarlas a la tabla. Entonces, proposición P y Q. Y completamos. Cuantificador, todos. ¿Quiénes? Los médicos. Cúpula, son. Predicado, especialistas. Proposición Q. ¿Quiénes? ¿Cuál es el cuantificador? Algunos. ¿Sí? Porque es que eso es lo que ya viene dado acá. Algunos. Sujeto, los médicos. Cúpula, no son. Mira, acá dice no son. Ojo cuando dice no son, hay que colocarlo en la cúpula, ¿listo? Negarlo. No son, término predicado especialista. Listo, ya completé esa estructura. Ahora le dicen, diga el tipo de proposición categórica. Entonces, todos son, vuelve y juega con el cuadro, todos son universal afirmativo, clase A, ¿cierto? Ahí está. Entonces, universal afirmativo es de tipo o de clase A. Siguiente, Q. Algunos médicos no son. Vamos a la tabla. Algunos no son. Entonces, algún S no es P. Particular negativo, clase O. ¿Cierto? Algunos no son. Y entonces completamos. Es de tipo O, particular negativo. Y van y seleccionan de A hasta O, ¿sí? P en A y Q en O, si ustedes quieren también así, de A hasta O, y se clasifican como contradictorias. Listo, ese es el ejercicio 3. Bueno, para el ejercicio 4, realmente también, este es muy fácil. Resulta que ustedes
les dan un razonamiento y ustedes deben decir si el razonamiento es deductivo o es inductivo y por qué. ¿Listo? No es más. Entonces, si quieren, vamos a revisar acá primero qué es eso. El razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Ejemplo, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era de color negro. El cuervo número 3 también, o sea, también era negro, ¿no? Conclusión, luego, todos los cuervos son negros. Yo quiero que me comenten en el chat. Si yo digo eso, estoy afirmando eso, ¿eso es verdadero o es falso? Hay que leer bien, ¿no? He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El número 3 también era negro. Conclusión, luego todos los cuervos son negros. ¿Será que eso es verdadero? ¿En la vida real todos los cuervos son de color negro? No, por allá Natalia dice no, ¿cierto? Si yo digo que me encontré con un perro de color negro hoy y mañana me encuentro con un perro negro, entonces pasado mañana me encuentro también con un perro negro, ¿será que eso es verdadero? No, ¿cierto? Eso es falso. Entonces, ¿qué pasa? Ajá, falso. ¿Qué pasa con el razonamiento inductivo? ¿Sí? Primero, a partir de esas premisas, sacan conclusiones generales, ¿cierto? A partir de unos datos ahí particulares. Entonces, ¿qué pasa? Que el razonamiento inductivo es una probabilidad. ¿Listo? Quiero que lo tengan muy claro. Es una probabilidad, no quiere decir que eso sí vaya a ser verdadero, que eso sea válido. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el razonamiento deductivo? Ana, ya revisamos. Hay que leer bien el ejercicio, ¿listo? Aquí por eso se llama razonamiento. Hay que leer muy bien el ejercicio que nos da. El razonamiento deductivo se ha considerado que va de lo general a lo particular, ¿sí? Y el inductivo en sentido inverso. Se utiliza el concepto de validez para el razonamiento deductivo y para el inductivo el concepto de probabilidad, lo que yo les estaba diciendo. Entonces, ojo con eso. Cuando es un razonamiento inductivo, estoy tratando con una probabilidad. Puede que eso sea verdadero, puede que eso sea falso. Realmente las probabilidades no son exactas, ¿cierto? Un razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Cuando se deriva necesariamente de las premisas es válido. Y si es válido, significa que siendo las premisas verdaderas, las conclusiones también lo serán. Este es deductivo. Ejemplo, todos los artistas son vaqueros, todos los vaqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. Estoy hallando una premisa, todos los artistas son vaqueros, los artistas. Siguiente premisa, todos los vaqueros son cantantes. ¿Sí? Todos los vaqueros son cantantes. Estoy hablando del mismo rango de artistas, ¿no? Conclusión, todos los artistas son cantantes. Entonces hay que analizar muy bien el ejercicio, ¿listo? ¿Ustedes qué deben concluir acá? Que si es deductivo o es inductivo y por qué. Entonces miremos los ejemplos del anexo. Entonces dice, revisemos bien. ¿Y por qué es inductivo? Mire, resulta que el anexo ya está resuelto, ¿no? Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali, razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Premisa 1. Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Premisa 2. Bueno, aquí se para, ¿no? Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali. Conclusión,
Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Quiere decir que si llovió, ha llovido diariamente, ¿cierto? ¿Necesariamente lloverá hoy? No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos si necesariamente va a llover hoy. Por eso es una probabilidad. Por eso les digo, hay que analizar muy bien el ejercicio que nos dan. Entonces, ¿ustedes qué contestan? Hallan las premisas y la conclusión y dicen el tipo de razonamiento. Entonces, ustedes dicen, el tipo de razonamiento es inductivo. ¿Por qué? Porque le dicen que ¿por qué? El argumento es de tipo inductivo ya que parte de una tendencia de lluvias durante un periodo de tiempo para inducir un comportamiento que es usar chaqueta y paraguas. Además, hay incertidumbre de que ese día llueva o no. ¿Sí? Que no se sabe, yo les decía, si va a llover o no va a llover. Estoy hallando una probabilidad. ¿Listo? Por eso es inductivo. De que porque haya llovido todos los días, pues, y él sale muy temprano, hoy no se sabe si vaya a llover o no. Eso es inductivo. Listo. Entonces, ¿qué deben hacer en su ejercicio número 4? Deben leer muy bien, decir qué tipo de razonamiento es y por qué. ¿Listo? Y no es más. Realmente esa es toda la tarea número 2. Yo por eso les decía que era muy, muy fácil. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy y en el chat escucho las preguntas. Que escriban las preguntas, por favor, mientras yo voy compartiendo la asistencia. O si alguien quiere tomar el micrófono y preguntar. Y entonces vuelvo y le repito, esta actividad es realmente fácil, es corta, bueno, no tiene nada de que digamos, no, es que de pronto está muy larga o algo así, no. La actividad es bien, bien corta. ¿Alguien que quiera tomar el micrófono? ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí, claro, la grabación se las hago llegar mañana a sus correos, ¿listo? Y esa la subo también al foro. Ese es el link. Ese es el link de asistencia, por favor, para que registren toda su asistencia. ¿Listo? Por favor, no se me queden sin registrar asistencia. Porque voy a tratar de tomarles acá también quiénes han asistido y quiénes son los que no me toman la asistencia. Por favor. Pero yo quisiera saber si es claro, si les quedó claro. Igual yo sé que con la grabación pues ustedes se van a orientar, ¿cierto? Y van a seguir con el proceso, con el desarrollo de sus ejercicios. Vuelvo y recalco la importancia de ir subiendo sus aportes al foro, porque yo allí, si usted ve que no entiende, allí les voy haciendo las correcciones. Bueno, Nancy, el correo del curso es el que está, tú ingresas al curso Pensamiento Lógico y Matemático, ahí está la asistencia en el chat, Ana. El correo del curso es el correo que está al lado de la foto. Ahí volví a compartir el link de asistencia. Ok, Ana, listo. Ok. Sí, el correo del curso es el que está ahí al lado de la foto de ustedes. Ingresan al curso Pensamiento Lógico y Matemático, arriba les aparece su fotico y su perfil, y a este ladito está, ahí están los correitos. Y cada vez que llega un mensaje aparece en rojo. Nombre del CIPAS, Pensamiento Lógico y Matemático. Por favor, la asistencia, vuelvo y repito. Voy a detener ya la grabación porque parece que preguntas no hay, listo, y la grabación se la estaré subiendo al foro y a los correos.